Fórmula para cubrir las lagunas de cotización. Las lagunas de cotización son aquellos periodos en los que no hubo obligación de cotizar, y que afectan a la hora de calcular la base reguladora de la pensión de jubilación. Te contamos cómo mitigar los efectos negativos de dichas lagunas. Se conocen como lagunas los periodos en los que, por diversos motivos, no hubo obligación de cotizar. A este respecto, hace algunos años, y con la reforma de la Ley de Pensiones en el año 2013, el Gobierno procedió a realizar una regulación de la integración de lagunas de cotización, que se establecía en la Ley 27/2011 de reformas de pensiones y que afectaba, sobre todo, a la hora de calcular la base reguladora de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva. Con el fin de favorecer a quien no había cotizado durante un tiempo, estas lagunas se habían ido cubriendo con la base mínima de cotización vigente en el periodo correspondiente. Sin embargo, con la entrada en vigor de la reforma de las pensiones de 2013 se modificó este criterio, de tal manera que un trabajador con lagunas puede traerse para complementarlas lo cotizado 19 años antes, con el añadido de que dichas aportaciones están actualizadas con el IPC. Cómputo de la base reguladora de las pensiones. La base reguladora es un factor imprescindible para determinar la cuantía de la pensión a percibir, y se compone de la suma de las bases de cotización de los últimos años, actualizadas según el IPC, salvo las de los 2 últimos años, que se toman por su valor nominal. Y es que el año 2013, la base reguladora se calculaba con las bases de cotización de los últimos 15 años, fórmula que sigue vigente de forma transitoria excepcional y solo para aquellas personas a las que les sea aplicable la legislación anterior a la reforma de las pensiones realizada por la Ley 27/2011. El objetivo es no perjudicar, especialmente, a los trabajadores de avanzada edad que salieron del mercado laboral durante la crisis. En el resto de los casos, las bases de cotización que se toman como referencia para calcular la base reguladora han ido ascendiendo por la reforma hasta alcanzar los últimos 25 años a partir de 2022. Es decir, para averiguar la base sobre la que después se calculará la pensión pública a cobrar se toman como referencia el último cuarto de siglo de vida profesional. Para 2023 aumentarán todavía más los años que computan para el cálculo de la base reguladora, aunque todavía se desconoce la cifra exacta. La última propuesta de la reforma de las pensiones de 2022 pretende elevar el cálculo hasta los 30 años en total, aunque ha habido otras como aumentarlo a 35 años, y que los trabajadores puedan escoger los 25 mejores para el cálculo. Estas son cuestiones de la reforma que todavía siguen negociándose para establecer el aumento exacto. Mitigar los efectos negativos de las lagunas de cotización. Con el objetivo de paliar los efectos negativos de estas lagunas, la normativa del régimen general de la Seguridad Social, trabajadores por cuenta ajena, prevé unas reglas de integración de tales lagunas de cotización. Es decir, estos periodos sin cotizar se integrarán con unas cotizaciones ficticias así. Las primeras 48 mensualidades sin cotización se integrarán con la base mínima de entre todas las existentes en cada momento. Si hubiera más de 48 mensualidades, el resto de mensualidades se integrarán con el 50% de esa base mínima. A aquellas personas a las que resulta aplicable la legislación anterior a la Ley 27/2011, estas lagunas de cotización se integrarán con la base mínima de cotización vigente en cada momento. La segunda parte de la reforma de las pensiones, que todavía se está negociando, también afectaría la integración de lagunas de cotización. La última propuesta de la inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España mejora las lagunas de cotización. Para empezar, elevaría de 1 a 3 años los ejercicios que el sistema cubre en caso de excedencia por el cuidado de familiares. También eleva de 2 a 3 años los ejercicios cubiertos al 100% para personas que hayan solicitado una reducción de jornada para el cuidado de menores. Por último, el plan del Ejecutivo suma medidas para hacer frente a la brecha de género de manera que el sistema integrará el 80% de la base de cotización mínima entre los meses 49 y 72 para mujeres y hombres de entre 35 y 45 años que hayan tenido lagunas de cotización por haber tenido hijos. https://bit li/3fq9 ejemplos de lagunas de cotización. ¿Cómo afectan estas lagunas de cotización a la pensión de los trabajadores? Como es fácil de adivinar, su efecto es que la pensión pública a percibir será siempre menor. A menor cotización, menor base reguladora y, por ende, menor pensión. Para terminar de entenderlo, nada como un ejemplo práctico sobre cómo se calcula la base de cotización y la pensión final a percibir. Empecemos por la base reguladora, que con carácter general se calcula tomando los últimos 25 años de cotización o 300 meses antes de pedir la jubilación y se divide después entre 350 euros porque la pensión pública se cobra en 14 pagas. Por simplificar el ejemplo, imaginemos un trabajador con una base de cotización de 2.000 euros mensuales durante toda su vida laboral. El resultado simplificado y sin tener en cuenta el impacto del IPC sería 2.000 por 350 igual 1.714 euros. Esta sería la base reguladora. A partir de ahí,
Para cobrar el 100% de esa base reguladora hará falta haber cotizado 35 años, y un mínimo de 15 años para cobrar una pensión contributiva. Esos 15 años dan derecho a percibir un 50% de la base reguladora, y por cada mes que se sume el porcentaje aumenta hasta el 100% a los 35 años. Quienes tengan lagunas de cotización no computarán por el 100% de esa base, de manera que su pensión será siempre menor. Cuando es posible acogerse a las lagunas de cotización. Las fórmulas para cubrir estos periodos sin cotizar a la Seguridad Social se aplican de manera automática para la mayoría de cotizantes, aunque no para todos. De hecho, los autónomos solo cotizarán por el tiempo que hayan permanecido dados de alta en el RETA o régimen especial de trabajadores autónomos. Para los empleados por cuenta propia, todo periodo no cotizado por no estar dado de alta computará como cero. ¿Cómo evitar las lagunas de cotización? El convenio especial. ¿Hay algo que se pueda hacer para evitar periodos sin cotizar? Existe una fórmula específica para lograrlo. Se trata del convenio especial con la Seguridad Social, que es un acuerdo voluntario que se firma para seguir aportando al sistema sin trabajar. A través del convenio, te haces cargo de tus propias cotizaciones, de forma que a efectos de la Seguridad Social será como si siguieses cotizando. Este convenio especial lo pueden suscribir personas que hayan dejado de cotizar. Por ejemplo, alguien cobrar el paro o el subsidio por desempleo, personas que cobran menos en su nuevo trabajo que en el anterior, y determinados tipos de pensionistas. Para todos los casos es necesario haber cotizado un mínimo de 1080 días en los 12 años anteriores a la baja. ¿Cómo se actualizan las bases de cotización para la jubilación? Es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el encargado de actualizar las bases de cotización. En los últimos años se ha realizado esta actualización de forma anual teniendo en cuenta el índice de precios al consumo, IPC. Además, se puede hacer un ajuste adicional en función de los resultados de la economía. Con este sistema se pretende que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. La mejor opción para contar con garantías absolutas es prever el momento de la jubilación con productos de ahorro privado, como los planes de pensiones Mafre, que se adaptan a cada perfil de ahorrador, para que disfrutes de esta nueva etapa de la vida sin grandes esfuerzos.